Vamos a checar el rendimiento de esta RTX 3070 y cómo se ve de cara al futuro, juegos de 2023 y pues las cosas que vienen para 2024. Vamos a ver cómo le va a esta tarjeta. Ahora bien, pues esta 3070 ya cumplió sus 3 añitos, salió en septiembre del 2020, ya estamos pasados esa fecha, entonces ya tiene 3 años en el mercado y pues bueno, la mayoría de las tarjetas que puedes encontrar son tarjetas usadas, que pudieron o no ser usadas para minería, eso pues ya dependerá. Y pues su competidor en precio es actualmente una 4060. Puedes encontrar una de estas usada por alrededor de los 6,500 pesos, más o menos 6,000. Entonces la deja muy bien posicionada porque es más barata que una 4060 Ti. Y bueno, rinde mejor en un escenario, digamos, donde no entra Frame Generator, ¿ok? Entonces, esta tarjeta tiene un mejor boost que el que tiene la 4060 y la 4060 Ti. Ese es un boost de 256 bits. Comparten memoria, los mismos 8 GB de memoria las comparten las dos tarjetas, entonces ahí no hay como que alguna diferencia. Es la misma, son GDDR6, no hay ahí tampoco diferencia, pero esta tarjeta tiene más CUDA cores, entonces en rendimiento, en algunos rendimientos de programas, pues es un poco superior por los CUDA cores, pero carece del encoder AB1, entonces ahí está como un inconveniente esta tarjeta. Entonces, fuera de Frame Generator, realmente esta tarjeta es virtualmente más poderosa que una 4060 Ti y más barata. ¿Por qué? Tiene mejor escalado en resoluciones más altas. Por el boost de la memoria, tiene un mejor escalado en 1440 y obviamente un mejor escalado en 4K, aunque hay juegos que no se pueden jugar en 4K. Entonces, pues vamos a ver cómo le va en las pruebas a la tarjeta. Tenemos una sección de juegos pues que hemos ido cambiando porque han salido nuevos lanzamientos, entonces vamos a ver qué tal le va a esta tarjetita para concluir si funciona para este venidero o lo que resta de este 2023 y el venidero 2024. Así que vamos con los juegos. Empezamos con Starfield. Aquí tenemos setting ultra nativo con un promedio de 30 cuadros y setting custom con un promedio de 53 cuadros. El setting custom es sombras en alto, luz indirecta en ultra, reflexiones altas, partículas medias, luz volumétrica media, densidad de población alta, GTO en alto, calidad del pasto ultra, sombras de contacto medias, BRS prendido, ¿ok? No llegamos a los 60 cuadros, estamos bastante lejos, pero bueno, es un lanzamiento muy pesado y que bueno, es un poco complicado llegar a esos números, ¿ok? Por su parte tenemos Resident Evil 4, aquí tenemos lo que serían settings ultra, pero nos quedamos sin VRAM, entonces no podemos ir más allá del preset de 4 GB. No tenemos el Ray Tracing y el detalle del cabello está apagado, ¿ok? Aquí tenemos con FSR un promedio de 130 cuadros, mientras que en el modo nativo tenemos 100 FPS. La verdad es que no está nada mal. Aquí pues realmente se puede jugar en setting custom. Incluso podríamos llegar hasta el 4K. Creo que el problema más grande de Resident Evil y de varios títulos de Capcom es la cuestión de las texturas. Entonces los juegos tienen paquetes de texturas de hasta 8 GB. Entonces cuando estamos hablando de tarjetas que tienen 8 GB, pues entre incluir los demás detalles te quedas sin la capacidad de poder correr el juego de una mejor manera. Entonces aquí, pues bueno, FSR no se ve mal, también se puede poner un mod de DLSS, entonces ahí no hay ningún problema. Tenemos Lies of P, que bueno, igual, lanzamiento nuevo, tenemos dos configuraciones, por un lado tenemos los settings en mejor con resolución nativa y el otro con DLSS en modo calidad. Esa es una de las zonas más pesadas a pesar de ser las iniciales y tenemos un promedio de 107 FPS para sus datos en nativo, la calidad nativa sin tener que moverle nada, y para el lado de la calidad tenemos 152 FPS con la mejor configuración. Ambos 1440p. La verdad es que pues está bien, se puede bloquear el juego a 120 cuadros o a 144. Creo que 120 estaría bastante bien. Digo, no se había experimentado un Souls-like a más de 60, bueno, un Souls en general y uno de estos a más de 60. Entonces está bastante bien que podamos experimentar y podamos tener esta calidad y estos cuadros con esta tarjeta. La verdad es que pues funciona bastante bien. Assassin's Creed Mirage, lanzamiento nuevo, muy pegadito al rendimiento de Valhalla. Tenemos nuevamente igual, mismo setting, pero uno nativo y uno con DLSS.
Si tienen Intel de 12º, 13ª, hay que apagar los E-cores para que el juego rinda mejor, porque tiene mucho stuttering en algunas partes, ¿ok? Aquí, pues bueno, estamos obteniendo más o menos un promedio de 89 cuadros para super alto y DLSS en modo calidad. Y para la parte nativa estamos obteniendo 74 FPS. Entonces, siendo una experiencia Assassin's Creed, sinceramente creo que se pueden quedar los datos pues para bloquear el juego a 60 cuadros si lo estás jugando en su modo nativo. El benchmark es bastante significativo porque hay mucha cantidad de población en la zona en la que sale. Entonces, los promedios que saca sí son bastante relacionados con la experiencia del juego, a diferencia de otros títulos donde no se ve tanto esa paridad con el benchmark. Entonces, sí pueden tener esos datos exactos de que el juego sí rinde de esta manera, al menos en este juego. Hay zonas mucho más bajas, cuando estás en edificios es mucho más bajo todavía el consumo, entonces obtienes más cuadros de los que obtienes en el benchmark por ser una zona abierta y estar prácticamente viendo una buena cantidad del mapa. Entonces, si ustedes no son partidarios del DLSS, la verdad es que a mí me gusta, pues siento que en muchas ocasiones es mejor que el anti-aliasing que trae nativo los juegos, al menos que FXA y TA es mejor. Ok, tenemos este Warzone, aquí tenemos settings extremos. Estoy ocupando los dos con DLSS porque pues la verdad es que sí ayuda bastante. Aquí tenemos un promedio en el caso de Warzone, tenemos promedio entre 90 y 110. Los 90 los vemos cuando estamos cerca o bajo el agua. Una vez que salimos de esta zona, se deja de ver esa intensidad de la carga, incluso llegando hasta los 120 cuadros. Del lado de Modern Warfare, pues tenemos más o menos un promedio de unos 104, 105 FPS, lo mismo. Una vez que te alejas de la zona del agua, tienes un boost de hasta 20 cuadros. Entonces, obviamente, esto siempre se puede mejorar. Recuerden que estos son los escenarios más drásticos, porque si tú le bajas a las sombras, que normalmente es lo que es más impactante, pues puedes obtener una experiencia de plus 120 sin ningún problema. Entonces, aquí, pues la verdad es que queda sobrada la tarjeta. No hay ningún problema, al menos para mantener esto. Y seguramente para Modern Warfare 3 va a ser exactamente lo mismo. Fortnite, como siempre, bastante exigente. Del lado derecho tenemos settings en épico con la geometría de Nanite desactivada y DLSS en modo calidad. Obtenemos un promedio de 130 cuadros teniendo bajones en las zonas con muchos árboles a los 110 FPS. Y del lado izquierdo es Fortnite con lo que es Ultra. Ray Tracing, Nanite con DLSS prendido. Es digamos, la experiencia visual más grande de Fortnite y es lo que vamos a obtener. Si a esto le desactivamos Lumen, obtenemos un promedio de los 80 cuadros. Entonces, la mejor experiencia es apagar Nanite y apagar Lumen, la verdad. O sea, Fortnite se sigue viendo bastante bien. Simplemente no se ve tan exageradamente bien como el caso izquierdo. Pero creo que para esta tarjeta y para jugar en 1440p, pues está bastante bien si usamos el setting de la derecha. Incluso ya saben que pueden bajarle a las sombras, que las sombras son la mayoría de las ocasiones uno de los problemas más grandes en el gaming por la cantidad de elementos. Siendo un Battle Royale hay muchos elementos que tienen una sombra, entonces pues eso genera pérdida de rendimiento. Una vez que ajusten esto, pues sin ningún problema podrían hacer uso pues de su tarjeta para los más de 120 FPS. Creo que la experiencia sigue siendo bastante pulida, sigue siendo bastante limpia y a pesar de que tenemos uno que otro stuttering, no es tan grande. Ahora, tenemos Halo Infinite. Aquí recuerden que siempre mapas grandes son 10 cuadros menos, campaña igual. Ok, tenemos Halo con un promedio de 112 cuadros en Ultra del lado izquierdo, la resolución al 100% nativa. Para Victim y para la campaña hablaríamos de 100 cuadros más o menos promedio para este juego. Del lado derecho tenemos Ultra con el 67% de la resolución, que sería el equivalente a FSR o DLSS en modo calidad. Halo Infinite no tiene un escalador, digamos, incluido de estas dos empresas. Es uno nativo, es muy raro porque pues, fue patrocinado por AMD, pero no lo incluye. Pero su escalador está bastante decente, no te echa a perder la calidad visual del juego. Entonces puede escalar, lo pueden poner 1080 si quisieran en el escalado, que es el 75%. Y obtenemos, les digo, un promedio de más o menos unos 173 FPS, 160 para campañita y para modos de Victim. Tenemos The Last of Us, ¿ok? Aquí tenemos dos cosas.
¿Se puede jugar en Ultra? Sí, siempre y cuando uses DLSS, porque si no usas DLSS el consumo de la VRAM se sube hasta 9.5 GB y el juego va como a 30 o 20 cuadros, ¿ok? Y por su parte se puede jugar de otras maneras. Si le bajas en altos también obtienes más o menos lo mismo, pero si una vez que apagas el DLSS, pues bueno, consume muchísima más VRAM. Creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos con algunos de los juegos modernos, y es que están consumiendo más de 8 GB de VRAM. Entonces, aquí The Last of Us es el último parche, o sea, es el mejor rendimiento que ha tenido el juego, y la verdad es que no está nada mal. Digo, para ser ultra, settings en ultra, pues el juego se ve muy bonito y rinde pues relativamente bien. Esta es una de las zonas más pesadas por la cantidad de objetos que hay a la distancia. Entonces, escenarios indoors, o sea, escenarios de casas y demás, pues son un poquito más lights. Tenemos Red Dead Redemption 2. Por un lado tenemos Ultra, que es la parte del benchmark, donde tenemos Ultra con DLSS, obteniendo un promedio de los 90 cuadros. Mientras que del lado izquierdo estamos en la zona más pesada del juego, con el escenario y la iluminación más pesada, que es Saint Denis de noche. ¿Ok? Y aquí tenemos un promedio más o menos de entre los 77 y los 67 FPS. Entonces, está bastante bien, la verdad. O sea, digo, varía un poquito de zona a zona, pero no está nada mal para no tener DLSS y ser una cuestión completamente nativa. Entonces, si ustedes quieren experimentar Red Dead Redemption en su versión nativa lo mejor que se pueda, pues bueno, se puede sin ningún problema. Y pueden ustedes aquí ver la calidad visual. Les digo, a mí no me molesta el uso de DLSS, y recuerden que se puede actualizar simplemente cambiando la DLL sin ningún problema. Y pues para hacer un juego pues ya que tiene sus ayeres, al igual que esta tarjeta, pues el juego rinde bastante bien. O sea, creo que no hay ningún problema. Y de hecho es uno de estos juegos que se ve visualmente espectacular, hermoso, y el consumo de la VRAM no se va por las nubes. Y pueden ver ahí, estamos consumiendo 5.6, 5.2 GB. Si estamos en nativo son 5.6. Si estamos usando DLSS, pues baja un poquito porque la resolución, recuerden que se escala. Entonces es de estos juegos que pues te sacan de onda, ¿no? Porque se ve pues prácticamente igual que el de Last of Us, pero consume muchísima menos VRAM. Entonces sí te queda un poquito la duda de por dónde está la tirada con estos juegos, ¿no? Y bueno, pues finalmente tenemos aquí es Cyberpunk con el update 2.0. Aquí tenemos datos interesantes, y es que si pones Ultra con el RT Overdrive con DLSS te da 28 FPS de promedio, y en esta escena interna con muchas luces te da como 15. Pero bueno, Ultra Ray Tracing normal sin el overdrive con DLSS obtenemos un promedio de 48 FPS, mientras que en su versión sin Ray Tracing obtenemos un promedio de entre 81 y 71. 81 en el benchmark, 71 ya fuera del benchmark, probando pues otras cositas. Entonces, la verdad es que el juego se ve bastante bien, se ve espectacular, y si bien la experiencia no es completamente fluida utilizando Ray Tracing, pues en Ultra se ve bastante bonito. Creo que es algo que vale la pena pues probar. Creo que sí es algo que está bien, y que a la gente que sea fan pues de estos juegos ya le puede dar una oportunidad a este Cyberpunk. Y bueno, pues el último juego de esta lista es el reciente lanzamiento de Forza Motorsport. Así que vamos a ver qué tal le va a este Forza. Ya tienes rato que salió con lo de Game Pass, pero apenas digo con el apartado, pero vamos a ver qué tal le va la versión en Game Pass. Y bueno, pues obtenemos unos sólidos 40 FPS en 1440p utilizando DLSS en modo calidad, settings en ultra con el Ray Tracing al máximo, es decir, los dos settings que tiene para Ray Tracing. La verdad es que este es el peor escenario posible. Este tipo de carreras con lluvia, de noche, etcétera, es el peor escenario que tiene Forza. Entonces sí es representativo sobre el rendimiento que vas a tener en el juego. La verdad es que el juego necesita un parche urgentemente. Aquí tenemos normalmente, digo de nuevo, settings nativos 1440p ultra, settings con DLSS, por un lado 74 nativo, 79 con DLSS. Este juego tiene grandes problemas con el sistema de renderizado y de escalado, porque no es posible que haya una mejora tan pequeña utilizando DLSS. Entonces, lo mismo pasa con FSR, incluso un poco peor. El juego se tiene que estar reiniciando constantemente si se cambian los settings, y
pues bueno, aquí tenemos una pista normal, les digo, sí es representativo porque aquí obtenemos una media de 89 FPS, que son 10 más que en el escenario pasado. Entonces sí tenemos aquí pues algo representativo de lo que es Forza como tal. Entonces, pues bueno, ya nada más vamos a concluir qué es lo que está pasando. Digo, no está tan mal como Starfield, pero igual tampoco corre muy bien, ¿no? Entonces, pues vamos a despedir este pequeño videito concluyendo. Y bueno, ¿qué podemos concluir? La verdad es que esta tarjeta me dejó sorprendido. O sea, me dejó, la verdad, bastante impresionado. Porque realmente fuera de pues la cuestión de Starfield, tenemos una experiencia de más de 60 cuadros en todos los juegos en una resolución 1440p. Incluso de más allá de esos 60 cuadros. Entonces, tenemos una experiencia plus 120 en muchos juegos, aún conservando los settings en ultra, a pesar de que tengamos que ocupar DLSS. Pero sigue siendo bastante impresionante para una tarjeta que ya cuesta lo que cuesta actualmente esta tarjeta. ¿Dónde vienen los beneficios? Es que se acerca FSR 3.0 y con él la posibilidad de ocupar el frame generator que implementan en esos juegos. Si bien no es tan bueno como lo es en la cuestión de Nvidia, su mismo frame generator, bueno, Nvidia no te lo ofrece en esa tarjeta. Entonces tú vas a poder hacer uso de aquellos juegos que lo implementen, que hablamos de juegos pues que no les cuesta nada hacer la implementación y que esta tarjeta se va a ver bastante beneficiada. Recuerden, como en algunos casos, pues nos van bloqueando tecnologías con el paso del tiempo. El encoder AB1 sí puede ser una cuestión que se tome en cuenta que no está disponible aquí en esta tarjeta. Pero si tú no te dedicas a trabajo, no te dedicas a streaming, no te dedicas a producción de contenido, pues realmente para jugar esta tarjeta está de lujo. Sobre todo porque no es necesario meterse con hardware PCI 4.0. Ya que bueno, la 4060 y la 4060 Ti, las dos tienen un bus de PCI 4 pero por 8. Entonces aquí tenemos completo las líneas del PCI al estar por 16. Entonces no hay ningún inconveniente con algunas PCs que tengan procesadores un poco anteriores, como el caso de décima o decimoprimera generación de Intel que no tienen PCI 4.0. Entonces es bastante importante pues considerar esa situación porque en algunos casos pues no está disponible. Si tienes igual digo, en el caso de AMD es un poco más difícil porque casi todas lo tienen, pero supongamos que vienes de un 5700G que tiene su PCI 3.0, pues esta tarjeta viene bastante bien, sobre todo para la resolución que contamos, que es 1440. Entonces, tiene un panorama bastante bueno. La verdad es que fuera del consumo de VRAM de algunos juegos, que sí es un poco exagerado, podríamos decir que estamos a salvo en muchos de ellos. Les digo, las limitantes pues de Last of Us por el consumo de la VRAM no están en las pruebas porque no lo tengo, pero bueno, Hogwarts Legacy también es uno de ellos. El Starfield pues también consume por ahí un poquito, pero tampoco así súper extremo como para pensar en que no se puede, ¿no? Resident Evil, que no puedes ir más allá de las texturas, pero no es que el juego rinda mal, o sea, no es que el juego te vaya a 20 cuadros. Entonces, esta tarjeta pinta bastante bien para pues el futuro. En el caso, pues les digo, de las resoluciones 1440, que puedas seguir manteniendo tus 60 cuadros en muchos juegos, es algo bastante importante. El ancho de banda, el bus de la memoria, pues ayuda para resoluciones más arriba del 1080p. Entonces, la verdad es que la tarjeta se pinta muy bien. Les digo, salvo esos 8 GB, pues realmente te queda ahí un poquito a deber, pero de otra manera está bastante bien. El consumo es de alrededor de unos 250 watts, 220, entonces tampoco es como que requieras una fuente súper poderosa para que funcione esta tarjeta. Normalmente tienen dos PCI por 8. Este caso tiene una conexión especial que se parece a la de Nvidia actual y trae un splitter que bueno, pues es el que hace la conexión en dos, pero es una cuestión de este modelo específicamente. Entonces, la verdad es que sí, es una tarjeta que por el precio actual que puedes conseguir, les digo, 6,500 pesos, pues está bastante bien. Entonces, fuera de cositas muy particulares, es una tarjeta que se consideraría una bestia todavía para el 1440. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos. Y bueno, pues si tienen algún comentario o algo así, yo aquí abajito los leo. Estaré encantado de resolver sus dudas si tienen algunas con esta tarjeta o pues sus propias experiencias que han tenido o tienen con esta 3070. Así que bueno, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima y bye a todos. Chao.